Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera entrevista para el programa La importancia de los 1000 primeros días de vida. Me presento, soy Edir Kawich Pacheco, actualmente estudiante de nutrición de octavo semestre en la Facultad de Medicina. Seré el presentador de esta entrevista. Nos acompaña con nosotros hoy día la doctora Milady Alejandra Pacheco. Ella es médico cirujana, cuenta con una especialidad en salud pública, especialización en lactancia natural para profesionales y maestría en salud pública perinatal. Ella ha trabajado para Servicios de Salud en Yucatán, Secretaría de Salud Federal en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y también atiende una consulta privada. Me da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación, tenerla usted aquí con todo su conocimiento que nos puede otorgar sobre los temas tan importantes y que todos debemos tener en cuenta en el día a día. Muchas gracias a ti, Ediel, por promover a través de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Coordinación de Nutrición la importancia de la alimentación y de la nutrición durante el proceso de embarazo y lactancia materna. Si le parece bien, doctora, ¿por qué no comenzamos con un tema no tan complejo, pero tampoco menos importante como es la nutrición en el embarazo? ¿Qué pretende la nutrición durante el embarazo? La nutrición durante el embarazo pretende ofrecer al bebé la cantidad suficiente en calidad y sobre todo en calidad de los alimentos que requiere para tener un adecuado crecimiento. La intención es que mamá pueda consumir alimentos necesarios durante el embarazo, no necesariamente aumentando su cantidad, pero sí modificando la calidad. Si mamá tiene una correcta alimentación, lo más probable es que el bebé tenga una nutrición adecuada durante su formación. De acuerdo. Continuando con lo que es la nutrición durante el embarazo, ¿cuáles son los riesgos de no cuidar la nutrición en el embarazo? Los riesgos de no tener una alimentación adecuada en calidad o en cantidad ponen en riesgo a bebé y a mamá. Al bebé porque puede haber un parto antes del tiempo que realmente debiera tener, puede haber retraso en el crecimiento intrauterino y mamá puede cursar con obesidad o incluso con desnutrición si la alimentación no ha sido cuidada desde antes del embarazo incluso. De acuerdo. Una de las dudas que muchas madres tienen, y no solo la madre, también los parientes cercanos de la madre, es que si cuando estás en el embarazo, durante el embarazo, ¿debo comer más o debo comer menos? Esa es una excelente pregunta y una duda muy frecuente, como comentas, en toda la población. La realidad es que mamá no debe comer por dos. Debe mejorar la alimentación en calidad, hablando de todos los alimentos que se encuentran en el plato del buen comer, y debe mejorar la cantidad en los alimentos que no esté consumiendo necesariamente. Un suplemento alimenticio, por ejemplo, a veces es necesario para poder complementar todas las vitaminas, minerales o alimentos que no encontramos generalmente en lo que consumimos. Pero si mamá tiene una alimentación balanceada, no es necesario consumir al doble. De acuerdo. Me parece muy interesante cómo se va desarrollando la alimentación y la nutrición durante el embarazo, pero ahora que ya pasamos etapa del embarazo, ya que tenemos a nuestro bebé en manos, nos cuidamos bien y tuvimos un parto seguro. Usualmente nos preguntamos sobre la lactancia materna. Yo creo que nos puede ayudar a entender la lactancia materna y podemos empezar con ¿qué es la lactancia materna? La lactancia materna se refiere a la alimentación de un recién nacido con la leche que produce su madre. Puede haber varios tipos de lactancia. Lactancia materna directa, cuando es directo a la glándula mamaria y el bebé succiona. Lactancia materna diferida, cuando puede hacer extracciones mamá y ofrecérselas a través de biberón. Y puede haber lactancia materna exclusiva, que se refiere a solamente darle el alimento que mamá produce cuando bebé realmente no necesita ningún otro alimento. Y la lactancia materna mixta, que incluiría la alimentación con la leche que produce mamá y la leche con fórmula. Lo ideal es fomentar en todas las mujeres que la lactancia materna sea únicamente exclusiva, es decir, solamente la leche que mamá produce, que es posible en todas las mujeres con una información adecuada y una formación correcta, incluso desde antes del embarazo. De acuerdo. Me parece que ya conocemos cómo es la lactancia materna, qué es la lactancia materna. Tal vez podemos hablar sobre los beneficios. ¿Conoce los beneficios de una lactancia materna exclusiva? Por supuesto, los beneficios son no solo para la mamá y el bebé, como generalmente conocemos. Los beneficios están hechos para la sociedad, incluso en su conjunto, hablando que es un alimento que no produce contaminación y que no genera un gasto económico en la familia. Los beneficios más importantes y los que vemos en los bebés
son adecuado crecimiento, programa las células para una nutrición adecuada más adelante y evita que el bebé tenga enfermedades, no solamente durante la primera etapa del nacimiento, es decir, infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, infecciones del oído, se vuelven mucho menos frecuentes en bebés que son alimentados con lactancia. Pero lo más interesante es que protege a los bebés más adelante en la vida, ¿no? En las etapas adultas de la vida, proporcionando protección para diabetes, presión alta, enfermedades cardiovasculares e incluso está comprobado científicamente que consumir alimentos como lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida en un recién nacido lo protegen para más adelante incluso cáncer. Los beneficios, por otro lado, para la mamá son control de hemorragias, control de peso y también está demostrado que ofrecer seno materno durante esos primeros 6 meses exclusivos la protege contra incluso algunos tipos de cáncer, como de ovario, endometrio, entre otros. Vemos que la lactancia materna nos ayuda bastante, que realmente es importante por todo lo que conlleva con el bebé. Ahora nos podría ayudar con cuáles son las recomendaciones para una adecuada lactancia materna. Correcto. Las recomendaciones más importantes se basan en el inicio correcto. Sabemos que existe la famosa hora de oro, que es la primera hora en la que mamá debería tener contacto con el bebé, no importa si fue un parto de manera natural o un parto vía cesárea. Entonces, la primera recomendación sería iniciarla lo más pronto posible, cuando mamá se encuentre en las características adecuadas para poder iniciarla. El segundo punto y también importante sería considerar la frecuencia de la alimentación. Es muy importante que la alimentación en recién nacido para lactancia materna sea muy frecuente. Eso quiere decir que un bebé que va a consumir alimento de su mamá debe comer un aproximado entre 8, 10, incluso 12 veces al día los primeros días. Otra de las recomendaciones es apego. Eso quiere decir fomentar la piel con piel, que significa abrazar al bebé directo para producir calor y eso produce también hormona, que es la prolactina, que es la más importante durante el proceso de lactancia materna. De acuerdo, doctora. También hemos escuchado muchas veces la recomendación de asistir a una consulta prenatal, pero no nos la mencionan y no sabemos a qué se refiere muchas veces. ¿Qué es una consulta prenatal de lactancia materna? Una consulta prenatal de lactancia materna incluye la valoración de la glándula mamaria en una mujer embarazada. Eso quiere decir que como todas las mujeres somos diferentes en constitución física, cada una de las mujeres pudiéramos tener una recomendación particular para la postura o mejor posición que pudiéramos tener para alimentar a nuestra bebé. Una consulta de lactancia materna, luego entonces prenatal, es muy importante porque mamá conoce cómo procede el inicio de la bajada de la leche, cómo lograr una producción adecuada de leche los primeros días, cuál es la frecuencia y la duración de una toma de leche adecuada, además de la valoración de la glándula mamaria, como dijimos al principio. En la consulta prenatal de lactancia materna lo que queremos hacer es proporcionar toda la información y solucionar la mayor cantidad de dudas posibles en una mujer para que interiorice toda esa información y que genere más confianza y seguridad al momento de tener a su bebé con ella y le abramos la puerta de lactancia materna. De acuerdo, ahora que ya conocemos qué es la lactancia materna, cuáles son sus beneficios y un poquito más sobre ello, nos puede ayudar a entender cómo ocurre el inicio de la producción de la leche materna. El inicio de producción de la leche materna comienza después del nacimiento de un bebé. A veces podríamos pensar que debería haber leche desde antes del nacimiento. La realidad es que no es necesario. El momento del nacimiento del bebé, repito, ya sea por parto vaginal o por vía cesárea, la salida de la placenta genera cambios hormonales en el cuerpo de la mujer y esto genera el inicio de la producción de leche a través de la hormona. Sin embargo, la mayor cantidad de producción de leche se produce por la succión de un bebé, que es el principal estímulo para producir hormonas. Ese estímulo va a generar que se produzca leche cada una de las veces que el bebé succiona en su mamá. Esa es la principal función o el inicio del proceso de lactancia materna. Continuando con la producción de leche materna, algunas mujeres se les dificulta o tienen complicaciones.
¿Nos puede compartir algún tip o algunos secretos para lograr una adecuada producción de leche materna? Los principales secretos o tips para lograr leche materna en cantidad suficiente es primero saber que los primeros días se produce en mínima cantidad. El estómago de un bebé es muy pequeño, tal es así que solamente tiene capacidad gástrica de aproximadamente 10 mililitros. Luego entonces la mamá los primeros 2, 3, 5 días únicamente inicia el proceso de producción de leche materna. El secreto en esos días está producir un apego con mucha frecuencia y tener los senos tan vacíos como sea posible. Ese vaciamiento de senos va a producir una señal que llega al cerebro que indica producción de hormona prolactina que genera más producción de leche a nivel de la glándula mamaria. Eso quiere decir que la succión en frecuencia y en cantidad suficiente va a generar más producción de leche conforme avancen los días. Para esto, el quinto, sexto día, mamá ya debe beber un goteo de leche suficiente si es que hemos realizado lo que comentamos previamente. Bien, ya que quedó clara la importancia de la lactancia materna, como ocurre con la producción de leche, ahora, ¿cuál sería la técnica correcta de amamantar al bebé? Una técnica correcta para amamantamiento incluye varios puntos. El primero y más importante es los signos de hambre en un bebé. Hay signos tempranos de hambre en un bebé que significa únicamente la búsqueda, el chupeteo o el despertar incluso. Los signos tardíos de hambre son aquellos que ya incluyen gritos, pataleos, que quiere decir cuando un bebé está mandando únicamente una señal de mamá, ya quiero comer. Después de las señales del hambre y aprender a identificarlas, es muy importante la postura y la posición. Eso significa cómo se acomoda mamá en una silla de manera que tenga un respaldo firme, un lugar donde asentar los pies para generar seguridad y confianza. Y por otro lado, ¿cuál es la posición del bebé? Donde podemos recalcar que lo más importante son dos cosas. La primera es siempre generar alineación entre la oreja, el hombro y la cadera. Eso quiere decir que el cuerpo de tu bebé siempre debe estar mirando hacia el mismo lugar para que genere comodidad. Y el segundo punto sería esperar una buena apertura de boca. Eso quiere decir que un bebé que abra algo grande la boca va a tener un espacio más grande para poder tener un agarre correcto, que sería otro de los puntos importantes. Un agarre correcto significa que hay un bebé que está correctamente acoplado al seno de mamá, específicamente al pezón, y que de esa manera va a tener un drenaje eficiente de la leche. De acuerdo, doctora. Ahora hablemos sobre la nutrición durante el embarazo, la nutrición durante la lactancia materna, en el cual nos puede decir algunas recomendaciones de nutrición durante el inicio de la lactancia materna. Por supuesto. Cabe mencionar que lo que vamos a hacer son recomendaciones generales acerca de las principales dudas que tienen las mamás lactantes que ya iniciaron el proceso de alimentación y de lactancia en su bebé. Una mujer embarazada y después de dar a luz, incluso iniciando el proceso de lactancia, puede consumir la mayoría de los alimentos. Sin embargo, la restricción de cuidar estos durante las primeras 3, 4 semanas se refieren al proceso abdominal que sufrimos después del nacimiento del bebé, ya sea un parto vía vaginal o vía cesárea. Luego entonces, la mujer podría consumir carnes, verduras, frutas, líquidos en abundancia. Lo único que recomiendo restringir y cuidar son los mariscos, que estos no deben consumirse nunca de manera cruda. Por otro lado, especias que son muy intensas o alimentos que generan mucha intensidad en el sabor, como la cebolla, el ajo y ciertos condimentos, pueden cambiar el sabor de la leche y eso generar cierto rechazo en el bebé. Y como última recomendación, recordar que la cafeína, el alcohol, son sustancias que traspasan la barrera que se encuentra en las células de la glándula mamaria y pueden llegar al bebé. Por lo tanto, deben evitarse durante el proceso de lactancia materna. Me imagino también que con su experiencia que ha pasado varias complicaciones con las mamás, ¿nos puede platicar cuáles son las principales complicaciones durante el inicio de la lactancia materna? La principal es el desconocimiento. Es muy importante esta labor que se realiza a través de la Coordinación de Nutrición en la universidad porque están haciendo llegar información muy importante a la población.
Saber que existe el proceso de lactancia materna y que hay formas de conocerlo y de interiorizarlo es muy importante. Una mujer que llega con información al proceso de lactancia materna es una mujer que va a tener más confianza y más seguridad para iniciar. Las principales complicaciones después de la desinformación son la acumulación de leche durante los primeros días. La mujer no sabe que tenemos que pegar al bebé muy frecuentemente y que tiene que succionar periodos de tiempo suficientes para que se pueda generar la leche. Luego entonces no hace la succión el bebé correcta durante los primeros días y esa leche se empieza a producir por todas las señales que comentamos hace un rato hormonales que se generan de manera natural después del nacimiento. Esa acumulación de leche puede generar una ingurgitación mamaria, que es la acumulación de leche que no sale a falta de succión. Podemos avanzar hasta una congestión mamaria, que significa el endurecimiento del seno con calor, ruboración, molestias para la mamá, dolorosas. Y después podemos llegar incluso a una mastitis o abscesos mamarios, que significa que la leche quedó estancada en el seno a falta de drenaje por la succión y que nos pueden provocar fiebre y que requiere un tratamiento adecuado para mejorar. De acuerdo, doctora. Como última pregunta, considero también que se debe tener en cuenta la lactancia materna en situaciones especiales. ¿Cuáles serían estas situaciones especiales? Lo más importante es hacerles saber a las mujeres que en cualquier situación en la que haya el nacimiento de su bebé, hay una oportunidad para iniciar el proceso de lactancia. Las situaciones especiales sería referirnos a, por ejemplo, bebés que nacen con bajo peso, bebés que nacen prematuros, aquellos bebés que tienen alguna malformación facial que puede impedir la succión, por ejemplo, el labio y paladar hendido, bebés con síndrome de Down. Todas esas complicaciones que pudiéramos creer que nos limitan el inicio de lactancia materna cuentan con técnicas especiales siempre y cuando busquemos el apoyo que requerimos para ofrecer a todos los bebés lactancia materna. Muy bien, doctora. Hemos recibido ya mucha información relevante y realmente interesante. Me parece que la nutrición durante el embarazo y claro también después del embarazo es algo que se tiene que tener en cuenta para un buen desarrollo del bebé y de la salud de la madre. Así también la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Considero que se han tocado puntos principales que se pueden desarrollar mucho más. E invito a nuestros visualizadores de las redes sociales que si tienen alguna pregunta o algún comentario, se contacten con su médico especialista en salud materna, así como un apoyo nutricional para tener ese acompañamiento. Agradezco mucho su colaboración y toda la información que nos ha brindado. La verdad fue un gusto muy grande tenerla aquí. Agradezco a nombre de la Coordinación de Nutrición y de la Facultad de Medicina haber sido nuestra primera invitada para este programa y esperamos verla muy pronto con futuras entrevistas o más proyectos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.